2022. Sí, la investigación. Entiendo. O sea, porque hacer un mural de esta magnitud y de esta responsabilidad, pues requiere hacer toda una investigación. Yo mismo me puse a pensar, ¿no? Ahora has de saber que cumplo 50 años como pintor profesional. 50 años. Pues empezó a los menos 4. No te creas, tengo 72 años, voy a cumplir 73. Maestro. Y comencé en 1973 mi primera exposición. Ahí comenzó todo. Sí, o sea, cuando un artista te dice que tiene tantos años de vida profesional, Sí. es a partir de la primera exposición. De la primera. Sí, y entonces yo mismo al hacer esto ahora dije, bueno, tengo la madurez para hacerlo ahora, pero no solo la madurez desde el punto de vista artístico de manejar el pincel, la brocha, bueno, en este caso la brocha, porque los murales Sí. son obras orquestales, ¿no? Claro. El cuadro es como tocar el violín, pero hacer un mural es componer una pieza para una orquesta filarmónica, o sea, son todos los instrumentos y que tengan una unidad, toda esta diversidad de elementos. Y la otra, tener la cultura sobre la historia, una visión histórica a nivel mundial y particularmente sobre la historia del judaísmo. Y estás hablando de 4.000 años de existencia, y ahí es el reto. ¿Eran fechas previstas, perdón maestro? Es decir, hoy tendría que estar sucediendo lo que hoy sucede en su taller, así estaba el calendario, esa era la consigna, ese era el pedido. No necesariamente, porque yo tuve que hacer tres proyectos, sobre todo que una cosa es el conocimiento que yo tuviera, la visión sobre esto del judaísmo, y otra es plasmar 4.000 años de historia en una superficie limitada. Y mira que la superficie limitada aquí son 222 metros cuadrados. O sea, es un mural que tiene 5 metros de altura por 44 metros Pero de largo. para la historia a la que hace referencia, evidentemente cualquier superficie parecería insuficiente. Exactamente. Y entonces tiene la gran responsabilidad de seleccionar, pero seleccionar con cierto, no tinte, cierto conocimiento y sabiduría para jerarquizar los elementos. Darle la importancia, darle la secuencia, Sí. y que no salte uno más que otro. Y desde luego poder subrayar los personajes más importantes, como podía ser Teodoro Herzl, Sí. ¿no? El periodista reflexionando en un balcón sobre la necesidad de crear un Estado para los israelitas. La otra, personalmente, siempre me ha cautivado la historia del pueblo. Yo siempre hago la diferencia entre pueblos y gobiernos. O sea, yo trabajo, mis murales son para los pueblos. Por ejemplo, los murales que he hecho en otros países o en México, cuando me preguntan, bueno, ¿y en México? Yo trabajo para México. Y como muralistas tenemos una gran responsabilidad. Somos como antropólogos, arqueólogos e historiadores. No podemos omitir en función de la simpatía, tenemos que ser objetivos. Este mural va del inicio a partir de un referéndum bíblico, vamos a decirlo así, que además es un apoyo importante, es la columna vertebral de la mística del pueblo judío, hasta llegar a nuestros días con la creación del Estado de Israel. Desde el momento que me piden a este mural, un exitoso empresario mexicano entusiasta, que es Isaac Asa, y él me pidió hacer este mural, fue un encargo, y este mural va al aeropuerto de Tel Aviv. Entonces, también implica una responsabilidad política. Sí, claro. ¿Sí? Y en este caso es equilibrar mi visión de la historia, mi imaginación, ¿sí? Y tomar en consideración ciertos elementos que, al final de cuentas, yo les decía a ellos, ¿por qué me escogieron a mí? No nací en Israel, no pertenezco a la comunidad judía como tal, los admiro mucho, y soy un mexicano. Y además soy agnóstico. Además. Sí. Pero ¿Cómo ellos... conciliar esa parte? Yo entiendo la parte de la inspiración que los llevó a ellos a buscar el pincel y el artista, pero ¿cómo conciliar desde la parte artística, desde el espíritu del artista, esta parte de la mística del pueblo judío, de la historia, de la distancia, de la ortodoxia? ¿Cómo lidiar con todo ello? Claro, ese fue el reto, has de saber. Por eso hoy me siento satisfecho, pero es una satisfacción muy íntima,
no es satisfacción ligada a una presunción, no, sí fue complicado. Y además articularlo. Y además el problema técnico para montar una obra de esta naturaleza, cada sección son 2 secciones, pesa media tonelada, sin contar el peso de la pintura. Buscar una bodega adecuada, que tenga la luz, etc. Una serie de características son técnicas. Hacer mural no solo es la parte estética, es la técnica. Y no solo eso, o sea, tener la capacidad de visualizar las imágenes a distancia, cómo colocar y poner ciertos personajes que son los más importantes con otros, pero como hay un espacio, no puedes hacer una obra kitsch, claro, sin decir, claro. Pero hay obras que son kitsch, o sea, no puede haber no puede haber una mano enorme y un muñequito, ¿me entiendes? Entonces tienes que buscar, ¿sabes qué me ayudó mucho? Que este es el mural número 72 y que he realizado murales en muchos países, incluso uno que fue muy riesgoso fue el que está donde está la ONU, la OMPI, en la OMPI hay una obra mía. Entonces resulta que usé mi composición, un método de composición que inventé cuando yo fui maestro de matemáticas y me sirvió. Y eso me permite articular de manera más natural y crear un ritmo y un movimiento de los elementos. Y esa misma composición después, al meter el color, me da una composición de color, que no se me vaya un color más, ¿me entiendes? O que un elemento pese más que otro. Puede tener un tamaño enorme, pero la composición me permite crear muchos puntos, como podrás observar aquí en esta obra, de fuga. Muchas perspectivas, y no son lineales, son curvas. O sea, no es una geometría rígida, de ángulos rectos, ¿sí? Así la pensó de cuadrángulos. desde el principio, maestro. Bueno, cuando di la clase de matemáticas, 7 años, fue cuando se me ocurrió. Pues impartiendo clases de matemáticas, dije, algo me puede servir, y así inventé el método. Ahora, con respecto a la técnica, pues también fue esa hace 40 años la patenté. Y hasta hoy es la más moderna del mundo. Pues ya las patentes duran 17 años, no más, ¿no? Sí. Entonces, eso me ha servido para que este mural se vea enrollado en un avión a Tel Aviv. Nadie se puede imaginar, parece una pared. Parece, dura, bueno, lo que va a hacer al final, ¿no? Un muro sólido que va a retratar una historia de la que todos tenemos referencia y que como seres humanos debemos de conocer. Y qué mejor que a través del pincel del maestro, ¿no? Del artista. Para mí ha sido un placer hacerlo. Maestro, me queda claro que es placentero ya verla terminada, pero el reto no solamente artístico, sino también de capacidades humanas, ¿no? De capacidades humanas, de cuestiones técnicas, subirte a este andamio, bajarte a cada momento, los riesgos de un andamio, y bajar para ver, porque una cosa es que el muralista tiene imaginación de dimensión. ¿Cómo? Sí. Porque yo me he topado con artistas que son muy buenos pintores de caballete, pero en la obra mural no son mundos diferentes. Y a propósito, en el año pasado y parte de se ha celebrado el muralismo. Y qué curioso que la comunidad judía, o un integrante de la comunidad judía, que fue el que me encargó la obra, refiriéndome a Isaac Asa, se le ocurre invitarme y encargarme este mural en un momento en el que el muralismo empieza otra vez en México a resucitar, ¿no? Porque lo tenían abandonado, ¿no? Estaba como en pues dímelo a mí, que hemos sido siempre como una tribu en extinción, ¿no? Se han muerto, por ejemplo, amigos míos, Meshack, Castro Bustos, Rina Lazo, excelentes artistas de esta generación. ¿No les tocó este resurgimiento? No les tocó prácticamente, ¿no? Por no hablar de otros colegas pintores. Esto obedece evidentemente a tendencias de las que uno es completamente ajeno. Sí, porque muchas veces no me gusta hablar de los árboles caídos, pero durante varios sexenios se despreciaba el muralismo. Sí. Y si un funcionario tenía la capacidad de estimular, promover el muralismo, pero no le gustaba, pues, ¿qué es lo que se dio? Funcionó más en provincia. Debo decirte que yo tuve que hacer un trabajo para hacer un catastro de los muralistas muertos, fallecidos, y logré encontrar 57. 57. En toda la República Mexicana. La gente cree que nada más era Diego, Siqueiros. No. Que no lo fueron. Y ya no hablemos de los jóvenes ahora. Haciendo la decisión, la diferencia entre
el arte decorativo, el street art Sí, y el muralismo y el trabajo colectivo que le llaman arte público, pero es muy diferente. Es decir, que incursionan en una región, en una colonia, y para resolver problemas incluso de integración, si realizan una actividad para hacer murales, pero que es bueno, es loable, pero que no hay el trabajo de un muralista como tal, ¿no? evidentemente. Obedece a otra razón, otro objetivo, pero a veces la gente lo confunde. Porque se desconoce Sí. y es menester no solamente del artista, sino lo dice bien maestro, los propios funcionarios, el tener Y que de ellos darle esa depende. difusión, porque depende completamente de ellos. Claro. Este catastro, esta búsqueda, ¿le llevó sorpresas? ¿Encontró sorpresas dentro de Sí, por supuesto. Yo creo que te voy a decir que la sorpresa en mi vida constante ha sido darme cuenta de la ignorancia. Descubro cosas. Entonces había artistas que yo no conocía y murieron hace mucho tiempo, ¿no? Ya, no te estoy hablando de los más conocidos como Elena Huerta, la primera muralista que pintó el mural de Saltillo, o quién te diré de Electa Arenal, ¿no? Que Sí. murió cuando se cayó del andamio ayudando a Siqueiros en el Poliforo. Es cierto, sí. Ah, no, sí. Sí, o por decirte, pues Rina Lazo, que acaba de morir. No, estoy hablando de artistas de provincia poco conocidos para mí mismo, y sobre todo sobra. Por ejemplo, en el mercado Abelardo Rodríguez, aquí en la Ciudad de México, pues hay murales de incluso dos americanas, las hermanas Greenwood, y nadie los conoce. Oye, ahí O está. hay gente que no sabe que Igor Neguchi, que está en la escultura cuando llegas a Nueva York, Ajá, cerca del centro Rockefeller, sí. pues él fue ayudante de Diego. Y ahí está ¿me su entiendes? obra. Sí, bueno, él cambió, se escultor, en fin, pero empezó a incursionar en el muralismo como asistente, ¿no? ¿Cómo inspirar a las nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones se sientan comprometidas mañana a impulsar y promover lo que hoy es parte del México, de un México artístico, latiente y muy luminoso, a mí me parece, maestro? Yo lo veo con optimismo. Yo he visto ahora grupos, por ejemplo, de mujeres jóvenes Ujú, en algunas poblaciones de Puebla que han hecho colectivos y están haciendo una labor bien interesante. Porque el muralismo también preserva la identidad de una nación. sí, Y si tú no preservas tu pasado, no te puedes explicar bien tu presente y te puedes equivocar en el futuro. Y no es rollo así de eslogan, ¿no? Es verdad. es real. Entonces, México tiene 64 culturas sobrevivientes. O sea, no todo el mural tiene... Hay un cliché, el muralismo comenzó a partir de la posrevolución Sí. con un mensaje social, lo cual se sigue haciendo. Pero hay otros derroteros que no se exploraron en ese tiempo. Es decir, el de las culturas. ¿Qué pertenecen al mural? Claro, por supuesto. Y que hay que rescatar. Por eso hace un momento te decía que un muralista es como un arqueólogo, como un antropólogo, como un historiador. Y no puede omitir cosas, no puede cometer el pecado de eliminar. Es como si Diego Rivera no hubiera pintado a Hernán Cortés, Por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, yo los murales que he pintado, muchas veces cuando me preguntan en el pasado, ¿no? ¿Y tú para quién trabajas? Yo trabajo para México. Si lo promueve un partido que es opositor, otro eso, estoy por encima de eso. Ama Incluso México. a nivel internacional. Sí, claro. Y en este mural verás la bandera de México y el mapa de México, que siempre bajo. ¿Se siente correspondido por ese México amado, maestro? A veces no. Porque es importante, Sí, ¿no? yo lo sé, en el pero... amor, pues sí es Claro, cierto que la pero, parte... pero sería como las canciones de José Alfredo Jiménez, ¿no? No, muchas veces no, porque me ha faltado la oportunidad de hacer murales en México que pude haber hecho y que hubo la indiferencia. Ya sin entrar en detalles de sexenios anteriores o el anterior, Sí, no, que no hubo ese- había propuestas muy interesantes. Y el anterior también. Y que solamente se trata de hacer un poquito de eco, de escuchar. No, pero además incluso tiene siempre un político que está comprometido con su país. El momento que colabora para el desarrollo de un arte monumental como este, Sí. está siendo beneficiado. Pero no sé, Pero es un para- problema de otorrinolaringología. No oyen bien. Sí, un O tema de no ven oído. bien. No Sí. todos, sería injusto. Sí, No me claro. gusta
No, generalizar este asunto de las sí, generalidades, de generalizar y de pensar que todos son iguales, pues es un error por sí mismo. Claro, y no caigo en él. Sin embargo, siempre hay sus honrosas excepciones. Claro, es como los gobiernos, la gente piensa que no son monolíticos. No. Te voy a dar un ejemplo, que no es el de México. Sí. Todavía los mexicanos creen que el gobierno de Estados Unidos es el que encarna la presidencia, si es de demócrata o republicano. No, no sabe que al interior hay una guerra entre la CIA, el Pentágono y quien está en la presidencia. Guerra en el sentido de estira y afloje. Sí, o sea, no todo se lo puedes adjudicar y son tribus gobernantes, es como México. Exacto. Bueno, de otra forma. Nada más que en inglés, ¿no? Y con exacto, y no se jura la Biblia, pero bueno, eso es lo que te puedo contar. ¿Qué otra cosa te puedo contar de este mural? El hecho que como va a ir a Tel Aviv, el clima es diferente, entonces hay que saber dónde va a quedar colocado. Es como un ingeniero que hace una casa, le va a dar el sol, y el sol del Medio Oriente es abrasivo. Entonces, ahora, el día de mañana, es decir, vamos a colocar la tercera capa, que es una capa que se usa para los aviones y los barcos, para proteger los rayos solares y que no se decolore. Pero eso es una capa general. Sí, claro. Ahora tiene dos capas de sellador, de metacrilato de metilo, pero ahora viene una de una resina poliéster. ¿Esto qué tiempo de vida le dará a la obra, maestro? Pues le dará el mínimo de que se necesita darle otra capa, pues unos 50 años. Bueno, pues ya nos da la oportunidad de... Ustedes lo verán. De verlo, ¿no? Instalado sí, claro. y obviamente disfrutarlo en este mural que será entonces monolítico, sí, una estructura sólida, pero que nace dentro de la flexibilidad del espíritu del artista. ¿Cree en la inspiración, maestro? Sí, sí creo, pero no en el cliché de que amaneces inspirado y otro día no. Cuando vives de la pintura, pues ya estás inspirado todos los días. Claro. Y cuando tienes la propuesta, la demanda de hacer un mural, la solicitud, ahí entra la motivación. Es como en este caso la motivación es muy grande porque no es de fustigar, es de placer. Yo tengo algunos conocidos que cuando hacen una obra están tensos. Yo vivo en el placer. Incluso en los momentos más álgidos como este, ¿no? Sí. De que no conseguíamos en México el filtro UV. Sí. Y esta obra ya se va, ¿no? ¿Sí? Se inaugura en junio. Está ya dentro de el programa oficial de festejos del 75 aniversario de un estado, o sea, no es cualquier cosa. También tenía yo que cuidar la parte política, ¿no? Responsabilidad alta, finalmente, maestro. ¿Qué le dice a la comunidad judía entonces? Pues que espero que les guste, les provoque introducirse más en esa cultura, porque por ejemplo hay integrantes de la comunidad judía que no conocen la Cábala. Y la Cábala, verdad, es un conocimiento impactante. No conocen el esfuerzo para llegar el día de hoy a una concepción más clara de lo que es el judaísmo. ¿Sí? Cuando yo empiezo a estudiar y veo todos los iluminados que existieron, o profetas como Elías, o sabios como Maimónides, ¿no? Sí, entonces, o descubrir, por ejemplo, que una corriente rabínica la fomentó y la desarrolló el padre de Mendelssohn, nuestro gran músico. Entonces, descubre una cosa maravillosa. Maestro, la obra comenzó en 2022. En la investigación, porque tuve que leer muchos libros, si te quieres decir, libros, aparte de revistas, de visitar museos, 10 y medio de todo. Me dice, ¿por qué 10 y medio? Porque la otra mitad del último, el onceavo, ya no decía lo mismo que ya había estudiado. Y a partir de eso me fundamenté para poder inspirar. Ahora sí que eso motivarme, cómo iba a construir, cómo iba a hacer este tejido visual. No quiero adivinar, y la verdad es que finalmente su expresión será la determinante y la más importante, maestro, pero ¿es diferente el maestro que inició al que hoy termina esta obra? No, yo creo que sigue siendo el mismo. Lo único que es diferente es la experiencia. Más experiencia. Porque es diferente, cuando comienzas un mural es una nueva experiencia. A mí me provoca una emoción como niño que el día siguiente vas a la excursión. Sí, no, es que aquí la excursión va a ser visual, ¿no? Sí. Eso sí,
Pero como ser humano, no. No, mira, yo pienso que esta filosofía, aparte que yo estuve a punto de morirme hace 50 años, más, 50 años. 50 años exactamente. Y ahí yo dije que lo más importante es la vida, lo más importante es compartir. O sea, no morir por los spots, aunque lo tienes que hacer como artista, esta difusión es parte de ello. Sí. Pero que digas, que me sientan, no, yo he visto mucha gente que se sube a un ladrillo y se marea. ¿Ya me entiendes? Sí, es súper importante. El que me encargó la obra está tan emocionado que va a hacer piezas para todas las comunidades judías del mundo. Entonces, eso me va a permitir a mí como mexicano ubicarme con reforzar la corriente muralística del mundo, de mis ancestros. Yo soy lo que soy por mi maestro, ¿no? Mirar las obras, identificar los colores, estas líneas curvas, este discurso que nos transporta a través de la historia, es irse descubriendo e identificándose en partes. Es como el universo viéndose a sí mismo, ¿no es así? Sí, es parte de ello, porque hay armonía, porque es 70 grados. Yo soy agnóstico, te dije, como tal. Yo estudié ingeniería química, me recibí ingeniero químico, luego estudié una maestría en filosofía. Y he continuado, siempre me apasiona leer sobre ciencia, o sobre arte, o sobre filosofías y humanidades. Entonces, mi visión del mundo es diferente, en el sentido no de sectarizar, ¿no? Sino que pienso que es más completa, más profunda. ¿Ya? Sí. Y realizar esta actividad, este quehacer, pues me viene al dedillo, porque cada vez enriquezco un poco más, soy menos ignorante. Aquí me di cuenta del grado de mi ignorancia, y eso que siempre he tenido una atracción sobre algunas corrientes del pensamiento judaico, como ha sido la Cábala. Cuando hice mi tesis en la Facultad de Química, le hice sobre la historia de la química. Y en la historia de la química, la prealquimia y la alquimia, hay un sello de la numerología, de la Cábala, ¿no? ¿Y quién me hace que 50 años después iba a ser Parece que viendo hacia el pasado los puntos se conectan de manera muy fácil. Exacto, es parte de la Cábala, nada es gratuito o causal. Ni las amistades, como decía Jorge Luis Borges, todo encuentro tiene una suerte de destino, ¿no? Exactamente. Maestro, hay quizá un niño que muy posiblemente se parezca a usted en esa primera infancia, que ve un color, que ve una figura, que ve un mural, que ve una pintura y que siente una inspiración, algo que vibra dentro de él. ¿Qué le decimos a esa juventud que hoy quizás se siente atraído por las artes, por la pintura, por el muralismo? Que no lo deje, pero además debo decirte, yo no he matado a mi niño que llevo dentro. Ahí está, sí, ahí está. Muchos adultos, mujeres, hombres, lo acribillan o lo dejan morir de hambre en el calabozo de su alma. Pero respondiéndote, no, que hagan lo que tengan que hacer. O sea, en la vida es más importante decir no que decir sí. Lo primero que hay que descubrir es lo que no te gusta. Y después pasa lo que sí te gusta. Entonces, ¿qué le puedo decir a las generaciones que van a seguirme o que nos están siguiendo? Que se apasionen.